Dentro de los muros del Vaticano, donde los ecos de la historia susurran a través de pasillos oscuros, cada detalle parece guardar un secreto. Desde los murales celestiales de Miguel Ángel en la Capilla Sistina hasta las puertas cerradas de los archivos secretos, el Vaticano se revela como un enigma vivo, donde la fe y el misterio coexisten en un equilibrio precario. Pero, ¿qué es lo que realmente se esconde detrás de esos portones dorados? Historias de conspiraciones, tesoros ocultos y apariciones sobrenaturales alimentan una curiosidad casi irresistible. Reliquias sagradas o malditas, cardenales con secretos oscuros y muertes inexplicables componen una narrativa digna de un thriller. Pero, ¿será que el Vaticano guarda respuestas que podrían sacudir los mismos cimientos de la fe cristiana? ¿O son los misterios los que lo hacen eterno? Bienvenidos a otra noche, donde los misterios nunca duermen. Soy Medianoche, y esto es 7 noches. Dentro de los muros del Vaticano, donde el tiempo parece haberse detenido y las sombras de las estatuas proyectan secretos sobre el suelo de piedra, la historia se despliega como un tejido delicado y complejo. Cada piedra, cada tapiz, parece murmurar ecos del pasado, como si la propia ciudad susurrara sus confesiones a los oídos atentos. En este lugar sagrado, donde el poder espiritual y terrenal chocan en un baile eterno, la narrativa de la Iglesia Católica es un tapiz intrincado, tejido con hilos de fe, ambición y misterio. La historia del papado, que comienza con Pedro, el apóstol elegido por Cristo para guardar las llaves del cielo, es también una historia de luces y sombras. Curioso, ¿verdad? Incluso el trono de Pedro, símbolo de pureza y divinidad, refleja las sombras de la ambición humana. ¿Puede un poder tan sagrado resistir al toque de lo profano? Con cada papa que asciende al trono de Pedro, el Vaticano se convierte en un espejo de la humanidad, reflejando tanto la búsqueda de santidad como los deseos más terrenales. En sus silenciosos corredores, donde la luz de las velas lucha por vencer la oscuridad, secretos han sido sellados durante siglos, y las piedras de las paredes guardan historias que podrían reescribir no solo el pasado, sino también el futuro. Durante el Renacimiento, cuando el arte florecía como nunca antes, el Vaticano se transformó en el corazón palpitante de un movimiento cultural que moldeó al mundo. Papas como Julio II y León X fueron más que líderes espirituales, se convirtieron en mecenas de artistas inmortales. Miguel Ángel, bajo la atenta mirada de Julio II, creó la obra maestra que cubre el techo de la Capilla Sistina. Al contemplar las imágenes detalladas del juicio final, es imposible no sentir un peso casi sobrenatural, como si las figuras pintadas estuvieran observando a los vivos, recordándoles su mortalidad. Pero esta grandeza, tan intrínsecamente ligada al Vaticano, tiene un precio. Los fieles, en aquella época, pagaban indulgencias, comprando no solo el perdón, sino también la magnificencia de obras que permanecerían mucho más allá de sus vidas. Lo que debía ser un símbolo de fe se convirtió, para muchos, en un recordatorio cruel de cómo lo sagrado puede ser manipulado para justificar lo profano. Y esto es solo una de las capas del misterio que envuelve a esta institución milenaria. El verdadero corazón del enigma del Vaticano, sin embargo, no está en sus obras de arte, sino en lo que está escondido. Bajo el suelo sagrado de la Ciudad Santa, persisten rumores sobre túneles secretos que guardan artefactos de valor incalculable. Las historias son tan diversas como perturbadoras, documentos que podrían revelar oscuros secretos del papado, artefactos históricos que contradicen las narrativas oficiales y, tal vez, incluso pruebas de conspiraciones que nunca salieron a la luz. Los archivos secretos del Vaticano, una fortaleza de conocimiento restringida a muy pocos, son el núcleo de estas especulaciones. Historiadores y teóricos de la conspiración susurran sobre lo que podría estar guardado allí. Relatos de papas cuya existencia fue borrada de la historia oficial, correspondencias que revelan acuerdos prohibidos e incluso documentos que cuestionarían los fundamentos de la fe cristiana. Cada puerta cerrada, cada corredor silencioso, parece resonar con preguntas que nunca tendrán respuesta. Sin embargo, los misterios del Vaticano no se limitan al pasado. Y no podrían, ¿verdad? Después de todo, los secretos tienen una forma de reinventarse con el tiempo. Tal vez lo que nos fascina no sea lo que ocurrió, sino lo que aún podría estar ocurriendo. En el corazón de sus operaciones financieras, el Banco del Vaticano, oficialmente conocido como el Instituto para las Obras de Religión, es una fuente constante de controversias. Creado para financiar proyectos de la Iglesia, se ha convertido en una sombra de escándalos,
con acusaciones que van desde el lavado de dinero hasta vínculos con el crimen organizado. Las promesas de reforma, hechas en voz alta por los papas, a menudo desaparecen en la niebla de nuevas denuncias. ¿Sería el Banco del Vaticano una herramienta de fe o un símbolo del poder corrompido? Esta pregunta resuena como una oración sin respuesta. Aún así, es imposible ignorar el impacto positivo que el papado ha tenido en momentos cruciales de la historia mundial. Durante la Guerra Fría, Juan Pablo II desempeñó un papel fundamental, inspirando movimientos que debilitaron el comunismo en Europa del Este. Su presencia, su carisma, transformaron al papado en una fuerza no solo espiritual, sino política. Sin embargo, esta dualidad plantea un dilema moral. ¿Hasta qué punto un papa debe involucrarse en los asuntos del mundo terrenal? ¿Es la figura del papa un mediador entre el hombre y Dios o un estratega cuyas decisiones moldean naciones? Esa tensión entre lo sagrado y lo terrenal es una constante en la historia del Vaticano. Tal vez el ejemplo más oscuro de esta dicotomía sea la muerte de Juan Pablo I. Gobernando por solo 33 días, su muerte repentina y envuelta en misterio alimenta teorías conspirativas hasta hoy. ¿Había descubierto algo que no debía? ¿Sus intenciones de reformar el Banco del Vaticano sellaron su destino? ¿O todo no es más que especulación, un mito que creció en las sombras de la propia historia? El silencio del Vaticano sobre el asunto solo alimenta las dudas. Incluso los símbolos asociados al papado están rodeados de misterio. La tiara papal, usada durante siglos en coronaciones, lleva un significado profundo. Representando el poder espiritual, temporal y legislativo del Papa, también es una carga pesada. Cada pontífice que la usó, o que eligió rechazarla, como Juan Pablo II, dejó una marca imborrable, redefiniendo el significado del cargo. Es un recordatorio constante de que el poder conlleva responsabilidades que a menudo trascienden lo humano. En el siglo XXI, el Vaticano enfrenta desafíos que sus predecesores no podrían haber imaginado. La ciencia y el secularismo ponen en entredicho dogmas que antes eran incuestionables. La presión para incluir a las mujeres en roles de liderazgo en la Iglesia, aceptar a minorías sexuales y actuar frente a la crisis climática crea una división entre los fieles. Están quienes claman por cambios y quienes resisten, firmes en la preservación de las tradiciones. Y, en el centro de esta tormenta, está el Papa Francisco, intentando navegar por aguas cada vez más turbulentas. A pesar de todas estas crisis, el papado permanece envuelto en un aura de fascinación. Tal vez esto se deba a que representa algo más profundo que un cargo o una institución. Es un reflejo de la humanidad, de sus fallas y de su búsqueda incesante por algo más grande. Con cada gesto, con cada decisión, el Papa lleva sobre sus hombros el peso de siglos de historia, fe y controversia. Dentro de los muros del Vaticano, los días transcurren como las manecillas de un reloj antiguo, lentos pero constantes. El tiempo no borra las sombras que danzan en sus corredores ni los secretos que guardan sus paredes. Y mientras los misterios persistan, el Vaticano continuará siendo uno de los lugares más intrigantes y sobrecogedores del mundo, un lugar donde lo sagrado y lo profano se encuentran, y donde la humanidad, en toda su complejidad, se refleja en lo divino. Lo que hace al Vaticano especialmente intrigante es la sensación de que existe en una dimensión propia, donde el tiempo y el espacio se distorsionan. Durante el día, los turistas recorren sus museos, deslumbrados por las obras de arte, las reliquias y la grandiosidad arquitectónica. Pero por la noche, cuando las puertas se cierran y la ciudad regresa a su quietud, es fácil imaginar que secretos aún más profundos comienzan a susurrar entre sus paredes. Los pasillos silenciosos son patrullados por guardias suizos con uniformes coloridos, herederos de una tradición secular que mezcla solemnidad con un aire de misterio. Estos hombres, a menudo ignorados por los turistas, conocen el Vaticano como pocos. Se dice que algunos de ellos han relatado eventos extraños, como ruidos inexplicables provenientes de salas vacías, ecos de pasos que desaparecen en el vacío e incluso figuras sombrías que parecen observarlos pero que se desvanecen en cuanto son confrontadas. Las historias que circulan entre los guardias rara vez trascienden los muros del Vaticano, pero basta un desliz, una conversación imprudente, para que los rumores cobren vida. También está el misterio de los jardines del Vaticano, que se extienden como un pequeño paraíso oculto detrás de las murallas. Durante el día, son un refugio de paz y contemplación, con fuentes antiguas y árboles que datan de siglos. Pero algunos jardineros relatan una sensación inquietante al trabajar solos en las primeras horas de la mañana.
Describen el sonido de voces susurrantes que parecen surgir de la nada o la sensación de ser observados por algo invisible. Algunas de estas historias incluso mencionan figuras encapuchadas que caminan entre los árboles antes de desaparecer sin dejar rastro. Y luego están las misas secretas. Durante siglos, rumores sobre rituales ocultos realizados dentro del Vaticano han alimentado la imaginación de teóricos de la conspiración y creyentes en lo sobrenatural. Ahora sé lo que estás pensando. ¿Son estas historias simplemente fruto de la imaginación? ¿O hay un grano de verdad entre las sombras? Estas historias frecuentemente hablan de ceremonias realizadas en capillas privadas, accesibles solo a un círculo muy reducido. Algunos afirman que estos rituales son simplemente celebraciones litúrgicas antiguas, preservadas en su forma original, pero otros insisten en que hay algo más oscuro en juego. Relatos de cánticos en lenguas olvidadas, velas dispuestas en formas geométricas y símbolos arcanos grabados en altares alimentan el fascinio y el temor de quienes se atreven a investigar más profundamente. Incluso los más escépticos no pueden ignorar el peso de las historias que involucran a los archivos secretos. La mera existencia de estos archivos es suficiente para lanzar una sombra sobre el Vaticano. ¿Por qué algo tan grandioso y significativo para la historia de la Iglesia sería mantenido tan lejos del público? ¿Qué podría ser tan peligroso como para necesitar estar bajo llave? Solo unos pocos tienen acceso al contenido completo de estos documentos, y cada uno de ellos jura guardar silencio absoluto. Pero, como siempre, el silencio alimenta la curiosidad, y la curiosidad, a su vez, alimenta las leyendas. Entre las teorías más populares está la de que los archivos contienen pruebas de que la Iglesia conocía ciertas verdades inconvenientes desde sus inicios. Algunos especulan que hay textos que contradicen directamente los evangelios, mientras que otros sugieren que hay relatos de contactos con fuerzas sobrenaturales o incluso con seres de otros mundos. La sola idea de que el Vaticano podría estar ocultando secretos sobre el universo más allá de la Tierra ha inspirado innumerables novelas, películas y debates acalorados. Pero no todo es especulación. Hay historias documentadas sobre manuscritos desaparecidos, como el supuesto Evangelio de Judas, que arrojaría nueva luz sobre el papel de una de las figuras más odiadas de la historia cristiana. Fragmentos de textos antiguos, encontrados en cuevas o ruinas, parecen señalar versiones alternativas de los acontecimientos que moldearon la fe. Estos fragmentos, sin embargo, rara vez llegan al público sin pasar antes por las manos de la Iglesia, lo que plantea la pregunta: ¿qué es lo que deciden no compartir? Los propios papas, en sus discursos públicos, a veces dejan escapar fragmentos de una sabiduría que parece ir más allá del conocimiento convencional. Curioso cómo a veces el silencio dice más que las palabras, ¿verdad? Tal vez los mayores secretos estén escondidos entre líneas. Francisco, en particular, ya ha hablado sobre la posibilidad de vida fuera de la Tierra con una tranquilidad que muchos encontraron desconcertante. Afirmó que, si existen extraterrestres, también serían parte de la creación divina. Para algunos, esto no es más que una muestra de la mente abierta del Papa. Para otros, es una pista de que sabe más de lo que está dispuesto a admitir. Y luego están las figuras enigmáticas que aparecen en los márgenes de la historia del Vaticano. Personas que, durante décadas o siglos, jugaron papeles cruciales entre bastidores, pero cuya existencia solo se menciona en susurros. Uno de estos casos es el de un cardenal que, según los relatos, dedicó su vida a catalogar fenómenos sobrenaturales relacionados con la Iglesia. Llamado por algunos el archivero oscuro, se dice que mantuvo un diario detallado de sus descubrimientos, incluyendo encuentros con exorcismos fallidos, reliquias malditas y lugares donde la presencia divina parecía ausente. Si estos diarios existen o no, nadie lo sabe, pero la mera sugerencia de su existencia inspira miedo y fascinación. Hay quienes creen que el Vaticano no solo guarda los diarios, sino también algunos de los artefactos más peligrosos que describe. Reliquias que no deberían tocarse, mucho menos verse, están guardadas en bóvedas especiales, protegidas por capas de seguridad que van más allá de la tecnología común. ¿Qué exactamente podrían hacer estas reliquias? Nadie puede decirlo con certeza, pero el silencio de la Iglesia sobre estos objetos es ensordecedor. A medida que pasan los siglos, la mezcla de luz y sombra en el Vaticano continúa profundizándose. Cada papa trae una nueva era de esperanza, misterio o controversia. Cada piedra colocada sobre otra construye no solo una estructura física, sino también una narrativa que nunca puede ser completamente descifrada. Mientras existan preguntas sin respuestas,
pasos resonando en corredores vacíos y archivos cerrados a la vista de todos, el Vaticano permanecerá como el epicentro de una intriga que desafía al tiempo, la razón y, quizás, incluso a la fe. El Vaticano, sin embargo, no es solo una estructura hecha de piedra y mármol. Es, en esencia, un teatro donde lo sagrado y lo profano libran un duelo continuo. En sus siglos de existencia, historias de traición, conspiración y milagros se han entrelazado de tal forma que, al intentar desentrañarlas, es casi imposible distinguir los hechos de las leyendas. Esa complejidad es parte de lo que lo hace tan fascinante, un laberinto de historias que se revela capa tras capa, sin llegar a mostrarlo todo. Entre estas historias está la misteriosa práctica del cónclave. Cuando un papa muere, las puertas de la Capilla Sistina se cierran y los cardenales se reúnen para elegir al nuevo líder de la Iglesia. ¿Qué sucede dentro de esas paredes? Aunque las reglas del cónclave están bien documentadas, hay algo casi sobrenatural en el proceso. Velas parpadeantes iluminan los rostros de los cardenales mientras murmuran votos y oraciones, buscando guía divina. ¿Pero qué más se discute allí? Muchos creen que se forjan alianzas, se revelan secretos y, tal vez, el destino de la Iglesia se decide por manos que ya estaban moviendo los hilos mucho antes de la muerte del Papa anterior. El humo blanco que anuncia al mundo que un nuevo Papa ha sido elegido es un momento de esperanza para millones, pero para quienes conocen los bastidores, también es un recordatorio de las complejidades e intrigas que componen esa decisión. Durante el cónclave de 1978, cuando Juan Pablo I fue elegido, hubo informes de tensiones inusuales entre los cardenales. Menos de un mes después, su muerte proyectó una sombra sobre toda la Iglesia. Sus intenciones de reformar el Vaticano eran conocidas, y muchos creen que eso selló su destino. La pregunta persiste: ¿realmente murió por causas naturales o fuerzas dentro del Vaticano intervinieron? Esta no es la única vez que la muerte de un papa ha generado controversias. En la Edad Media, asesinatos, conspiraciones y envenenamientos eran casi comunes en el escenario político-religioso del Vaticano. El papado, en esa época, era tanto un símbolo de santidad como una llave hacia el poder absoluto. Muchos papas enfrentaron muertes sospechosas, y las razones de estas muertes, a menudo, se desvanecieron con el paso del tiempo. Esto, sin embargo, no borró el rastro de miedo y desconfianza que impregna estas historias hasta el día de hoy. Además, hay algo profundamente inquietante en la idea de que dentro de los archivos secretos puedan existir documentos que prueben la complicidad de la Iglesia en eventos oscuros a lo largo de la historia. El Vaticano ha sido frecuentemente acusado de esconder información crucial, como registros sobre la Inquisición, que resultó en torturas y ejecuciones en nombre de la fe. Historiadores afirman que hay cartas detallando las órdenes de quemar herejes, silenciar científicos y manipular monarcas. Pero estas son solo suposiciones, ya que el acceso a los archivos está negado a la mayoría de las personas. Dentro de esas mismas paredes, también se encuentran registros de exorcismos realizados por sacerdotes especialmente entrenados para enfrentar al mal. Relatos de posesiones demoníacas, muchos de los cuales se consideran leyendas o exageraciones, poseen documentación detallada. Ciertos casos, mantenidos en absoluto secreto, incluyen testigos que dicen haber visto cosas imposibles de explicar por la ciencia. La batalla entre el bien y el mal no es solo espiritual en estos relatos, se manifiesta físicamente, con muebles moviéndose, voces inhumanas y una atmósfera que parece sofocar a los involucrados. El Vaticano también es escenario de historias más sutiles, pero igualmente inquietantes. Un rumor persistente es que ciertos papas tuvieron visiones apocalípticas. Estas visiones, registradas en diarios y cartas, nunca fueron divulgadas al público. Algunos creen que describen escenarios catastróficos para la humanidad, que involucran guerras, desastres naturales e incluso eventos cósmicos. El famoso tercer secreto de Fátima, revelado en parte en el año 2000, se cita con frecuencia como un ejemplo de cómo el Vaticano puede filtrar cuidadosamente información para evitar el pánico global. Pero, ¿realmente se reveló todo? ¿O hay más secretos mantenidos en el silencio de quienes gobiernan la Iglesia? A medida que avanza el tiempo, el Vaticano enfrenta no solo desafíos externos, sino también crisis internas. Acusaciones de abuso sexual por parte de miembros del clero han sacudido profundamente la confianza de los fieles, y las respuestas de la Iglesia han sido criticadas como insuficientes. Mientras algunos papas, como Francisco, intentan enfrentar estos problemas de manera directa,
Hay quienes se preguntan cuántos escándalos aún permanecen ocultos. ¿Hasta qué punto está dispuesto a llegar el Vaticano para proteger su imagen? En contraste, hay historias que muestran el otro lado del papado, momentos de inspiración y sacrificio que refuerzan la fe de millones. Juan Pablo II, tras sobrevivir a un atentado contra su vida, encontró fuerzas para perdonar a su agresor, mostrando al mundo un ejemplo de misericordia divina. Su visita al Muro de los Lamentos en Jerusalén y su pedido de perdón por los errores cometidos por la Iglesia en el pasado fueron gestos que resonaron globalmente. Esos momentos de luz, sin embargo, solo hacen que el contraste con las sombras parezca aún más profundo. Y es precisamente ese contraste lo que define al Vaticano. No es solo un lugar de fe, es un escenario donde la humanidad y lo divino se encuentran en una danza eterna de tensión y armonía. Es un lugar donde la búsqueda de poder y la devoción sincera coexisten, a menudo en conflicto directo. Cada rincón de la ciudad esconde una historia, y cada historia agrega otra capa al enigma que es el Vaticano. El poder del Vaticano no reside solo en sus reliquias, ceremonias o símbolos. Está en su capacidad para permanecer relevante a lo largo de los siglos, moldeando la fe y la política en un equilibrio delicado y, a veces, perturbador. Un lugar donde decisiones tomadas en salas cerradas pueden resonar por continentes enteros. Un ejemplo perfecto de esto fue el papel de la Iglesia durante la Segunda Guerra Mundial. Mientras millones eran exterminados en los campos de concentración, el Vaticano fue acusado de mantener un silencio cómplice. La figura del Papa Pío XII se convirtió en símbolo de este dilema. ¿Era él un mediador cuidadoso que usaba la diplomacia para salvar vidas o un líder vacilante que no logró condenar públicamente las atrocidades nazis? Documentos secretos supuestamente guardados en los archivos podrían responder a estas preguntas, pero lo que se sabe públicamente es insuficiente para juzgar definitivamente. Rumores indican que, además de relatos sobre el Holocausto, hay registros de acuerdos con líderes autoritarios de varias épocas, en los que el Vaticano habría intercambiado favores a cambio de protección. Estas alianzas oscuras, a menudo negadas o minimizadas, refuerzan el aura de misterio y ambigüedad moral que rodea a la Santa Sede. Esa ambigüedad se extiende también al propio espacio físico del Vaticano. Aunque los visitantes tienen acceso limitado a algunos lugares de su estructura, como los museos, la Basílica de San Pedro y la Capilla Sistina, gran parte de su área permanece un misterio para el público. Existen relatos sobre pasajes subterráneos que conectan el Vaticano con diferentes puntos de Roma, utilizados tanto para protección en tiempos de guerra como para movimientos sigilosos. Algunos de estos pasajes han sido mapeados, mientras que otros permanecen como leyendas, insinuando que ni siquiera los guardias más experimentados conocen todo el territorio. También hay historias sobre criptas olvidadas y cámaras selladas dentro del Vaticano, donde descansan huesos de santos, artefactos sagrados e incluso cuerpos de antiguos papas. Durante la restauración de una de las basílicas, los trabajadores habrían encontrado una entrada a una de estas cámaras, pero el Vaticano rápidamente aisló el lugar, afirmando que no había nada significativo allí. Sin embargo, como siempre, el silencio y la falta de explicaciones solo alimentaron los rumores. El Banco del Vaticano, mencionado previamente como uno de los epicentros de escándalos, merece una mención más detallada. Durante las décadas de 1970 y 1980, estuvo involucrado en uno de los casos más controvertidos de su historia, que culminó con el misterioso ahorcamiento de Roberto Calvi, un banquero italiano con estrechos lazos con la institución. Conocido como el banquero de Dios, Calvi fue encontrado muerto bajo un puente en Londres, en circunstancias que muchos consideraron una ejecución ritual. Las conexiones entre el Banco del Vaticano, la mafia italiana y la logia masónica P2 crearon una red de conspiraciones que hasta hoy sigue sin una resolución definitiva. Más allá de los escándalos financieros, el Vaticano también lleva consigo un peso místico, derivado de su posición como guardián de algunos de los mayores misterios de la fe cristiana. La Biblioteca Apostólica, a menudo confundida con los archivos secretos, contiene obras rarísimas, como manuscritos medievales, códices antiguos y versiones de la Biblia que datan de los inicios del cristianismo. Algunos estudiosos, al recibir permiso especial para investigar estos documentos, han reportado el hallazgo de textos que ponen en duda tradiciones ampliamente aceptadas, pero tales descubrimientos rara vez se hacen públicos. El caso de la Sábana Santa de Turín es emblemático de esta mezcla de fe y misterio. Aunque el Vaticano no es el único guardián del sudario,
ejerce una influencia significativa sobre su interpretación y conservación. Los análisis científicos contradictorios sobre su origen solo han aumentado la fascinación en torno a la reliquia. ¿Sería realmente el manto que cubrió el cuerpo de Cristo o un fraude elaborado en la Edad Media? El Vaticano mantiene una posición ambigua, alentando la devoción mientras evita un respaldo definitivo. Pero no todos los misterios del Vaticano están arraigados en la historia antigua. Algunos eventos recientes han añadido nuevos elementos a este eterno enigma. En 2012, el escándalo conocido como Batileaks reveló documentos confidenciales filtrados por un mayordomo del Papa Benedicto XVI. Estos documentos expusieron disputas internas, corrupción y luchas de poder en las más altas esferas de la Iglesia. Para muchos, el escándalo fue una rara mirada tras bambalinas del Vaticano, una institución que normalmente oculta sus batallas tras un velo de solemnidad. Los efectos del Batileaks se sintieron durante años, culminando con la renuncia de Benedicto XVI en 2013, el primer papa en abdicar en más de 6 siglos. Su decisión, envuelta en misterio, generó numerosas teorías, incluidas presiones internas, amenazas de mayores escándalos e incluso cuestiones sobrenaturales. La idea de 2 papas coexistiendo, Benedicto XVI como papa emérito y Francisco como el actual líder, fue interpretada por algunos como una señal apocalíptica, mientras que otros lo vieron solo como una anomalía histórica. El pontificado de Francisco, a su vez, ha traído una nueva era de debates y divisiones. Mientras intenta modernizar la Iglesia y hacerla más inclusiva, abordando temas como el cambio climático, la desigualdad social y el papel de las mujeres, hay quienes lo acusan de comprometer las tradiciones centenarias de la fe. Dentro del propio Vaticano, las voces de oposición crecen, creando un escenario de tensión que muchas veces se oculta, pero nunca completamente. Sin embargo, estos conflictos internos no son novedad. La historia del Vaticano está llena de ejemplos de luchas de poder, desde la simonía, la práctica de comprar cargos eclesiásticos, hasta los cismas que dividieron a la Iglesia en diferentes épocas. Estas disputas a menudo se resolvían no solo con palabras, sino con veneno, dagas y conspiraciones que rivalizan con las mejores novelas de espionaje. Y así, el Vaticano permanece, detenido en el tiempo y, al mismo tiempo, en constante evolución. Un lugar donde el pasado nunca está realmente enterrado, y el futuro es moldeado por fuerzas que no siempre son visibles. Sus muros guardan más que secretos, son testigos silenciosos de siglos de gloria, tragedia y misterio. Mientras exista la curiosidad humana, el Vaticano seguirá siendo una fuente inagotable de fascinación, un enigma que jamás será completamente desvelado. El Vaticano es, sin duda, un escenario donde los misterios parecen multiplicarse con cada generación. En medio del silencio de sus muros y el brillo de las reliquias doradas, las preguntas permanecen sin respuesta, y la propia Iglesia a menudo opta por dejar que el misterio hable por sí mismo. Al fin y al cabo, en un mundo cada vez más hambriento de respuestas claras y objetivas, el Vaticano mantiene viva la idea de que algunos secretos es mejor dejarlos sin solución. Una de las historias más fascinantes e inquietantes se refiere a las profecías atribuidas a San Malaquías. Este arzobispo irlandés del siglo XII habría escrito una lista profética con descripciones enigmáticas de cada papa hasta el fin de los tiempos. Según los creyentes de esta teoría, el Papa Francisco sería el último de la lista. Bajo su liderazgo, la Iglesia enfrentaría inmensas tribulaciones antes de un evento apocalíptico final. Aunque la autenticidad de estas profecías es ampliamente cuestionada, el simple hecho de que sean tomadas en serio por millones de personas refleja cuánto misterio y superstición aún impregnan la visión pública sobre el Vaticano. Otro aspecto intrigante es la relación del Vaticano con lo sobrenatural, en particular con los exorcismos. Aunque la práctica ha disminuido con los años, aún existen sacerdotes entrenados exclusivamente para este rito. Reciben instrucciones directas de la Santa Sede y tienen acceso a textos que no se comparten con el público en general. La existencia de un manual oficial de exorcismo, actualizado periódicamente, es un recordatorio de que, para la Iglesia, el mal no es solo una metáfora, sino una fuerza real que puede manifestarse en el mundo físico. Las historias sobre exorcismos realizados dentro del Vaticano, o llevados a cabo por sacerdotes entrenados bajo su autoridad, son escalofriantes. Testigos hablan de fenómenos que desafían la lógica, cuerpos que se contorsionan de formas imposibles, voces guturales que emanan de niños y objetos que se mueven solos.
Un caso particularmente perturbador es el de una joven italiana en la década de 1980, cuya posesión fue considerada tan violenta que el propio Papa Juan Pablo II habría sido llamado a intervenir. Aunque la Iglesia nunca ha confirmado oficialmente este evento, los rumores persisten, alimentando la fascinación por el poder del Vaticano sobre las fuerzas invisibles. El papel de la mujer dentro de la Iglesia Católica es otro misterio envuelto en controversia. Durante siglos, las mujeres fueron relegadas a roles secundarios, a pesar de las historias de santas, mártires y místicas que moldearon la fe cristiana. Sin embargo, existen registros de mujeres que ocuparon posiciones de influencia en momentos clave de la historia de la Iglesia, muchas veces lejos de la mirada pública. Algunas teorías más atrevidas sugieren que ciertos textos antiguos, mantenidos en secreto en los archivos, indicarían que las mujeres desempeñaron roles más significativos en los inicios del cristianismo, pero que esta información fue deliberadamente suprimida a medida que la Iglesia se consolidaba como una institución patriarcal. Uno de los casos más controvertidos es el de la supuesta papisa Juana, una mujer que habría disfrazado su identidad masculina y asumido el trono papal en el siglo IX. Aunque la mayoría de los historiadores rechaza esta historia como una leyenda, la misma persistencia de este mito es indicativa de las muchas lagunas en la historia del Vaticano. Los defensores de esta teoría señalan documentos antiguos que mencionan brevemente a una figura femenina en el papado, pero estos registros son tan escasos como evasivos, dejando el enigma sin una solución definitiva. Los símbolos que rodean al Vaticano también están cargados de significados ambiguos. El obelisco en la Plaza de San Pedro, por ejemplo, es una reliquia del antiguo Egipto, traída a Roma durante el reinado del emperador Calígula. Aunque hoy es considerado un punto central del cristianismo, su pasado pagano plantea preguntas sobre cómo la Iglesia incorporó elementos de culturas y religiones previas. Algunos estudiosos creen que la presencia del obelisco refleja un deseo de subordinar el poder espiritual de las civilizaciones antiguas a la autoridad cristiana. Otros, más inclinados al misticismo, lo ven como un símbolo de conexión entre el cielo y la tierra, un puente entre mundos. No podemos ignorar el impacto de la arquitectura del Vaticano en su atmósfera de misterio. Diseñada para inspirar reverencia y temor, la Basílica de San Pedro y sus alrededores fueron planificados con una precisión casi sobrenatural. Hay quienes afirman que la disposición de los edificios y la ornamentación interna contienen mensajes codificados, ocultos a plena vista. Algunos de estos patrones serían símbolos de protección espiritual, mientras que otros, según teóricos de la conspiración, podrían ser evidencias de sociedades secretas que habrían influido en la construcción del Vaticano. Y luego está el legado de figuras controvertidas como el cardenal Richelieu, el cardenal Mazarino y otros hombres que, aunque no papas, detentaron un inmenso poder dentro de la Iglesia. Estos individuos, muchas veces más políticos que religiosos, desempeñaron papeles cruciales en guerras, tratados e intrigas que moldearon el destino de naciones enteras. Sus acciones, a menudo realizadas en nombre de la fe, plantean preguntas sobre hasta qué punto la ambición personal puede coexistir con el compromiso espiritual. Mientras tanto, el futuro del Vaticano permanece tan incierto como misterioso es su pasado. En un mundo cada vez más secularizado, la Iglesia enfrenta presiones para reinventarse. Sin embargo, cada paso hacia la modernización viene acompañado de una feroz resistencia por parte de los tradicionalistas que temen que la esencia de la fe se diluya. Esta tensión interna es, en sí misma, un microcosmos del gran misterio que es el Vaticano, una institución que parece inmutable, pero que está constantemente cambiando para sobrevivir. Y así, el Vaticano continúa intrigándonos. Cada historia, cada leyenda, cada fragmento de evidencia parcial es como una pieza de un rompecabezas imposible de completar. Es un lugar donde la historia y la fe se encuentran, donde lo divino y lo humano se entrelazan, y donde, a pesar de todos los esfuerzos por desentrañar sus secretos, el misterio persiste. Quizás eso sea lo que lo hace tan fascinante, el hecho de que nunca sabremos toda la verdad. Incluso frente a tantos misterios conocidos, todavía hay una inmensa cantidad de historias que nunca ven la luz del día. La relación del Vaticano con sociedades secretas, por ejemplo, es uno de los temas más controvertidos y alimenta especulaciones interminables. Grupos como los Illuminati, la masonería e incluso órdenes menores como los Rosacruces son frecuentemente señalados como teniendo una conexión oscura con la Iglesia. Aunque la Iglesia ha condenado abiertamente a muchas de estas organizaciones,
Hay quienes afirman que ciertos miembros del clero mantuvieron relaciones clandestinas con estos grupos a lo largo de los siglos. Entre las teorías más comentadas está la de que algunos rituales cristianos modernos fueron influenciados directamente por prácticas ocultas. Un ejemplo frecuentemente citado es el uso del incienso, que se remonta a tradiciones paganas de purificación espiritual. Sin embargo, estudiosos del Vaticano rechazan estas ideas como intentos de socavar la fe, mientras que los críticos las ven como evidencias de una convergencia mucho más antigua y deliberada entre el cristianismo y otras creencias. Y luego están las historias sobre asesinatos dentro del Vaticano, un tema que parece sacado de novelas de suspenso, pero que tiene raíces reales. El caso de Emanuela Orlandi, una joven de 15 años que desapareció misteriosamente en 1983, sigue siendo una de las heridas más abiertas de la historia moderna del Vaticano. La chica era hija de un empleado del Vaticano y desapareció sin dejar rastro. Desde entonces, han surgido numerosas teorías, incluyendo la implicación de mafiosos, conspiraciones internas e incluso tráfico humano. Algunas pistas sugieren que su cuerpo estaría escondido dentro de una de las tumbas antiguas del Vaticano, pero todas las investigaciones realizadas hasta ahora han conducido a callejones sin salida. El caso Orlandi permanece envuelto en sombras, con pocas señales de que algún día se resolverá. Otro suceso impactante ocurrió en 1998, cuando Alois Estermann, comandante de la Guardia Suiza, fue encontrado muerto junto con su esposa y otro miembro de la Guardia. Oficialmente, la versión presentada fue la de un asesinato seguido de suicidio, pero las circunstancias eran tan extrañas que muchas personas sospechan de un encubrimiento. Algunos creen que Estermann descubrió secretos comprometedores relacionados con operaciones financieras o incluso con la seguridad del Papa, y que fue silenciado para proteger la integridad del Vaticano. Lo que exactamente ocurrió esa noche sigue siendo motivo de debate. Estas historias reales, llenas de lagunas y misterios, son suficientes para alimentar décadas de especulaciones. Pero también está el fascinante atractivo de la rutina diaria dentro de los muros del Vaticano. Quienes han visitado la ciudad del Vaticano como turistas conocen la belleza de la Basílica de San Pedro, la imponencia de la Plaza de San Pedro y la magnificencia de los museos vaticanos. Pero pocos saben lo que sucede cuando las puertas se cierran y los pasillos quedan vacíos. Los rumores sobre reuniones secretas entre los cardenales más influyentes, celebradas en cámaras subterráneas o en salones inaccesibles al público, siempre han despertado curiosidad. Hay quienes afirman que en esos encuentros se discuten temas que nunca se tratarían abiertamente, desde la administración de bienes eclesiásticos hasta el destino de sacerdotes acusados de crímenes graves. Y mientras tanto, el Papa, a menudo aislado en sus aposentos, es descrito como llevando el peso de decisiones que pueden cambiar el curso de la vida de millones de personas. Incluso la figura del Papa tiene un simbolismo que trasciende la comprensión común. No es solo el líder espiritual de miles de millones de católicos, para muchos, es casi un canal directo entre lo divino y lo humano. Sin embargo, la humanidad del Papa a menudo se olvida. Es visto como una figura casi mítica, un ser elevado por encima de las fallas y limitaciones comunes. Esto hace aún más intrigantes los relatos de crisis personales vividas por los papas a lo largo de la historia. Hay registros de papas que confesaron dudas sobre su fe, que vivieron aislados en una profunda depresión o que fueron consumidos por la paranoia debido a las amenazas reales e imaginarias a su reinado. La renuncia de Benedicto XVI es uno de los momentos más recientes en que esta humanidad salió a la luz. Aunque oficialmente citó su salud como la razón para abdicar, persisten rumores de que fue obligado a renunciar debido a presiones internas. Las investigaciones surgidas durante su pontificado revelaron profundas divisiones dentro del Vaticano, con facciones rivales disputando influencia. Para algunos, su salida fue una señal de que esas fuerzas ocultas siguen tan activas como siempre, moldeando el destino de la Iglesia a puertas cerradas. Lo que es seguro es que el Vaticano, con toda su grandeza, es un lugar que guarda mucho más que solo artefactos religiosos y registros históricos. Es un microcosmos de poder, intriga y espiritualidad, un lugar donde el pasado, el presente y el futuro se encuentran de formas que desafían la comprensión. Sus historias, tanto las documentadas como las que permanecen ocultas, siguen cautivando y desconcertando, dejando claro que, por cada misterio desvelado, hay docenas que permanecen enterrados, quizás para siempre. El Vaticano es más que una institución, es un reflejo de las aspiraciones y debilidades humanas a lo largo de los siglos. En sus momentos más grandiosos,
Representa la búsqueda de la trascendencia, el deseo de conectar con algo más grande que nosotros mismos. Pero en sus rincones más oscuros, muestra cómo el poder, incluso en su sentido más espiritual, puede ser una fuerza destructiva y corruptora. Este contraste se hace evidente al examinar a los papas que han ocupado el trono de Pedro. Aunque muchos son recordados por su piedad y liderazgo, otros son personajes de historias tan oscuras que parecen sacadas de una novela gótica. El Papa Alejandro V, de la infame familia Borgia, es quizá el ejemplo más notorio. Durante su papado, las salas del Vaticano fueron escenario de banquetes lujosos, intrigas familiares e incluso acusaciones de asesinato. Usó su posición para fortalecer el poder de su dinastía, pero a un costo que manchó la imagen del papado por generaciones. Sus fiestas, descritas como excesivas y hasta perversas, son un recordatorio perturbador de que incluso los líderes espirituales están sujetos a las tentaciones del poder. Otro misterio intrigante es el papel de las órdenes religiosas dentro del Vaticano. Grupos como los jesuitas, los franciscanos y los dominicos tienen una larga historia de influencia en la Iglesia, pero también una reputación de guardar secretos. Los jesuitas, en particular, a menudo son objeto de teorías de conspiración, siendo acusados de manipular eventos globales entre bastidores. Aunque la mayoría de estas acusaciones carecen de fundamento, la orden no niega su significativa influencia en áreas como la educación, la política y la ciencia. Algunos documentos antiguos sugieren que ciertos jesuitas desempeñaron papeles clave en negociaciones políticas que cambiaron el curso de la historia, pero sus acciones fueron deliberadamente oscurecidas para proteger los intereses de la Iglesia. El simbolismo del Vaticano también es una fuente inagotable de fascinación. La Basílica de San Pedro, con su cúpula icónica diseñada por Miguel Ángel, es mucho más que un hito arquitectónico. Para muchos, es una representación de la fe cristiana misma, grandiosa, imponente y, en cierto modo, enigmática. Pero hay quienes creen que la basílica también contiene mensajes ocultos, grabados en las esculturas, en las pinturas e incluso en la propia estructura del edificio. Un detalle curioso es la figura de una llave invertida en una de las decoraciones, que algunos interpretan como un símbolo de humillación espiritual, mientras otros creen que es un código para un secreto mayor escondido en el corazón del Vaticano. Los ángeles y demonios que adornan el Vaticano no son solo representaciones artísticas, para muchos, simbolizan la lucha constante entre el bien y el mal que ocurre tanto dentro como fuera de sus muros. Hay relatos de exorcismos realizados en áreas restringidas del Vaticano, que supuestamente dejaron marcas permanentes en las paredes y el suelo. Aunque la Iglesia guarda silencio sobre estos eventos, los rumores de que ciertos objetos del Vaticano están malditos o poseídos siguen alimentando la imaginación popular. Entre los objetos más polémicos del Vaticano están las reliquias sagradas. Algunas, como los huesos de San Pedro, son vistas como pruebas tangibles de la conexión de la Iglesia con los apóstoles. Pero otras reliquias, como la lanza del destino, la lanza que habría perforado el costado de Cristo en la cruz, están rodeadas de controversias. Algunos estudiosos cuestionan su autenticidad, mientras otros creen que poseen poderes sobrenaturales. Se dice que Napoleón Bonaparte, durante su campaña en Italia, intentó obtener ciertas reliquias del Vaticano, pero fue impedido por un plan secreto del clero para esconderlas. Si esto es verdad o solo un mito, nadie lo sabe con certeza. Las tumbas de los papas también son una fuente de misterio. Aunque muchas son lugares de peregrinación, otras permanecen inaccesibles al público, guardadas en criptas subterráneas. Hay rumores de que algunas de estas tumbas fueron deliberadamente escondidas porque contienen secretos que podrían sacudir los cimientos de la fe. En 2005, durante los preparativos para el funeral de Juan Pablo II, se dice que los trabajadores descubrieron una cámara oculta cerca de la tumba de un papa medieval. El Vaticano negó cualquier hallazgo significativo, pero relatos de testigos afirman que objetos misteriosos fueron retirados antes de que el área fuera sellada nuevamente. El papel del Vaticano en momentos decisivos de la historia mundial también es un tema de debate. Durante el Renacimiento, no solo fue un centro espiritual, sino también una potencia cultural y política. Papas como Julio II contrataron a los mayores artistas de su época para inmortalizar su visión de grandeza, pero muchas de estas obras también contienen mensajes políticos. La Capilla Sistina, por ejemplo, no es solo un hito artístico, sino también una declaración de poder, diseñada para mostrar al mundo que el Vaticano era la autoridad máxima tanto en la tierra como en el cielo. Durante el siglo XX,
el Vaticano enfrentó desafíos sin precedentes. Las guerras mundiales, las dictaduras y las revoluciones pusieron a prueba su neutralidad. Mientras que algunos papas fueron elogiados por sus esfuerzos humanitarios, otros fueron criticados por su inercia ante atrocidades. Incluso hoy, los debates sobre el papel del Vaticano en la Segunda Guerra Mundial continúan generando polémica. El Papa Pío XII, en particular, es una figura controvertida. Mientras algunos lo ven como un héroe silencioso que ayudó a salvar miles de vidas, otros lo acusan de connivencia con regímenes autoritarios. Y luego están los misterios que trascienden el mundo físico. Las historias de apariciones fantasmagóricas dentro del Vaticano son raras, pero no inexistentes. Guardias suizos han reportado visiones de figuras vestidas como antiguos cardenales caminando por los pasillos en plena noche, solo para desaparecer en una niebla. Algunos creen que estas apariciones son manifestaciones de espíritus inquietos, mientras que otros sugieren que son solo juegos de luces y sombras en un lugar tan cargado de historia. El Vaticano es un lugar donde el pasado nunca está realmente distante. Cada pasillo, cada obra de arte, cada piedra parece palpitar con el peso de siglos de historia. Es, al mismo tiempo, un monumento a lo divino y un recordatorio de las fallas humanas. Y tal vez sea este equilibrio entre lo sagrado y lo profano, entre el misterio y la verdad, lo que hace del Vaticano uno de los lugares más fascinantes del mundo. Esta historia es solo una pieza, y algún día, tal vez veas el rompecabezas completo. Si esto también te hizo reflexionar, suscríbete y dale like al video, eso ayuda al canal a crecer. No olvides compartirlo, al fin y al cabo, más voces significan más descubrimientos. Si llegaste hasta aquí, es porque algo de este misterio te atrapó. Pero apuesto a que aún no has visto todo. Haz clic en los próximos vídeos para seguir el viaje hacia lo desconocido. No olvides comentar, dar like y suscribirte para no perderte los próximos secretos que voy a revelar. Pero cuidado, una vez que entres, ya no hay vuelta atrás.